Bueno, pues buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente y gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar nuevamente aquí reunidos para alabarle, para glorificarle a Él y por supuesto para también una vez más ser bendecidos nosotros a través del estudio de su palabra, de la meditación y de saber que estamos recibiendo el consejo de parte de Dios para nuestras vidas. Somos poquitos para iniciar, pero gracias a Dios por ello también, porque ha puesto en nuestro corazón la disposición y el deseo de venir a este lugar, de apartar este tiempo para, repito, aprender de su palabra. Les invito a que se acerquen hacia adelante también lo más que puedan para que estemos juntitos. Hace un poco de frío, o al menos yo tengo un poco de frío, o no sé si son los nervios, pero les invito a que se acerquen más adelante para que también nuestro hermano que nos va a estar apoyando con el micrófono no le cueste mucho desplazarse y llegar hasta donde están cada uno de ustedes. Bueno, pues el día de hoy nos toca la lección número 5 de nuestro estudio de discipulado, Edifiquemos sobre cimientos firmes. Lección número 5, ya hemos visto otras 4 anteriores y la de hoy, como pueden ver en la postal que se publicó en redes sociales también, pues nos toca estudiar acerca de Adán y Eva y de la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios. Esa es la lección que nos toca el día de hoy en nuestro discipulado. Pero bueno, para iniciar les voy a pedir que tengamos un momento de oración, que pidamos al Señor su dirección y su guía para este momento. Así es que cerramos nuestros ojos y oramos al Padre. Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu favor hacia nuestras vidas a cada momento, a cada instante, Padre. Gracias, Señor, por este día, por este momento que tú nos permites de estar aquí reunidos en este lugar, dedicado a adorarte, a alabarte, pero también a reunirnos para recibir tu consejo, tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Gracias porque tú les has movido y les has animado a venir a este lugar, Señor, y poder junto con mis demás hermanos darte la honra y la gloria a ti. Suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que Él nos guíe, que Él nos haga entender, Señor, la verdad de tu palabra, que Él nos mantenga atentos a lo que tú quieres decir a nuestras vidas y, Señor, que Él sea quien abra nuestra mente, nuestro corazón para entender tu mensaje. Padre, gracias por este momento una vez más. Suplicamos que sea agradable a ti y suplicamos también, Señor, que tú derrames bendición a esta tu iglesia de Ebenezer a través de este estudio. Gracias una vez más y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, como les mencionaba hace un momento, pues hoy estamos estudiando la lección número 5, que es Adán y Eva desobedecen a Dios. Y recordamos, ¿no?, que en las lecciones anteriores habíamos estudiado acerca de la creación. Y llegamos al punto, en esta lección, en donde vemos la caída, la desobediencia específicamente de Adán y Eva a las ordenanzas que Dios había establecido. Pero no solamente fueron ellos los que cayeron, los que cometieron ese pecado, sino que se refiere esta lección a la desobediencia del ser humano en general, de la raza humana en general. No solamente este pecado, esta desobediencia se atribuye únicamente a Adán y Eva, sino que ellos en representación de toda la raza humana, pues también
cometieron este pecado, esta desobediencia. Entonces, bueno, enfocándonos en esta lección, vamos a ver cómo Satanás engaña a la gente, cómo lo hizo en aquel entonces con Eva específicamente, pero repito, con Adán y Eva, y vamos a ver de qué manera lo hizo Satanás. Recuerda que Satanás quiso ser igual a Dios desde un principio, desde su propia rebelión. Él quiso ser igual a Dios, quiso alcanzar esa posición de honor que Dios ha tenido siempre, y de esa manera también rechazó la autoridad del mismo Dios. Eso es importante que lo tengamos presente, que eso fue algo que motivó el pecado y la desobediencia inicial de Satanás, que él quiso ser igual a Dios. Por supuesto, esa desobediencia pues tuvo su consecuencia, lo sabemos. Y a pesar de que Satanás fue separado de la presencia de Dios, fue despojado de ese puesto que él había recibido, y también a pesar de que él recibió maldición de parte de Dios por su pecado, Satanás sigue buscando la manera de cobrar venganza contra Dios. Satanás sigue buscando que no se queden las cosas así, sino desquitarse de alguna manera. Ahora, como Satanás no puede atacar de manera directa a Dios, busca la manera de hacerlo, de tratar de hacerle daño a Dios. No lo puede hacer directamente, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, ya se las puse ahí, ¿verdad? En pantalla. Entonces, Satanás trata de hacer que el hombre piense que puede también vivir sin Dios, que pueda ser autosuficiente, así como él quiso serlo en un principio, en su propia rebelión. Él quiso no depender de Dios, no estar bajo la sujeción de Dios, sino tratar de ser o alcanzar, de ser valga la redundancia, un ser con esa misma posición y de alcanzar un puesto de privilegio como lo tenía Dios. Y eso es lo que él pretende hacer creer al ser humano que puede lograr, que el ser humano también puede llegar a ser autosuficiente, a no depender de Dios. Y esa es la manera principal en cómo Satanás trata de engañar a la gente para, pues en primer lugar, desobedecer a Dios y para que el hombre haga lo que no le agrada a Dios. Y bueno, esta lección está enfocada principalmente en el capítulo 3 de Génesis, así es que les pido que lo busquen, y quiero pedirle a alguien que lo pueda leer. Por favor, levante la mano a alguien que lo quiera leer para que le vayamos acercando el micrófono. Génesis capítulo 3 va a ser el capítulo completo, versículos del 1 hasta el 24. Vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie? ¿Quién levantó la mano primero? Elo, por favor. Génesis 3 del 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, Elo. Bien, pues aquí vemos esta historia, esta narración de cómo sucedieron las cosas, y vemos a los protagonistas de esta historia, ¿verdad? De esto que nos narra la Biblia. No es una historia, es algo que sucedió. Y como tal vamos a analizar un poco las conductas, las formas en que procedieron cada uno de estos personajes. Y en primer lugar quiero que de manera muy breve pensemos en el personaje de la serpiente, ¿sí? Probablemente Eva, en uno de esos días antes de haber cometido ese pecado, pues andaba ahí paseándose en el jardín, disfrutando de ese Edén en donde Dios los había puesto a ella y a Adán. La serpiente se acercó, la serpiente siendo el animal más astuto de toda la creación, se acercó y, recibiendo palabras de Satanás, le dice algo a la mujer. Satanás hizo que la mujer dudara de la orden de Dios con esta pregunta que le hizo: ¿con qué Dios os ha dicho? La manera en que Satanás planteó esta pregunta a Eva, a la mujer, fue muy astuta, repito. Lo hizo de manera que pareciera a los ojos de Eva que lo que Dios había dicho o había ordenado no era del todo correcto o no era para nada correcto. Es decir, planteó una duda sobre lo que Dios había ordenado. ¿Con qué Dios os ha dicho?, dijo la serpiente a Eva. Entonces esa es la manera en que Satanás trata de meterse en la mente del ser humano, planteando dudas acerca de lo que Dios ha ordenado y ha establecido para el ser humano. Y vemos que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Esa es el arma principal con la cual Satanás trata de hacer que el hombre se aleje de Dios, de hacer creer que lo que Dios ha ordenado y lo que Dios ha establecido no es del todo correcto, o puede ser cuestionable, o puede haber incluso algo mejor para el ser humano. Entonces, esa es la manera en que Satanás
llegó con Eva y le hizo dudar de lo que Dios había ordenado. Repito, le dijo, con que Dios os ha dicho que no coman de ese fruto. Entonces la serpiente dijo que no era cierto, dio a entender eso, que no era cierto lo que Dios había dicho, sino que no iban a morir al comer de ese fruto, sino que iban a ser iguales a Dios. Entonces, esa es la manera en que Satanás trata de engañar al hombre. Y recordemos que para esto del engaño, para esto de la mentira, pues Satanás es el mejor en eso. Eso no debemos perderlo de vista, ¿sí? Él es el mejor para el engaño y para la mentira. ¿Alguien puede buscar Juan 8:44? Bueno, hace un momento ya se habían levantado un par de manos, además de Elo, así es que Lupita, por favor, puedes buscar Juan 8:44 y lo lees, por favor. Y vamos a ver cómo la misma palabra de Dios nos confirma y nos muestra una vez más que Satanás es el maestro del engaño. Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Gracias, Lupita. Sí, vemos en este versículo cómo Jesús se refiere específicamente a Satanás, como que cuando él habla de lo que hay dentro de él. ¿Y qué es lo que hay dentro de él? Mentiras, engaño. Habla de lo suyo, de lo que vive, de lo que está compuesto. Él es mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, porque si en algún momento algo quiere hacernos dudar de lo que Dios ha establecido para la vida del ser humano, para nuestra vida en específico, no dudemos en ningún momento que eso proviene de Satanás. Y el propósito es querer hacernos dudar precisamente de lo que Dios ha ordenado y ha establecido para nosotros. Y repito, esta técnica ha sido de tanto éxito para Satanás que hasta el día de hoy sigue actuando de esa manera. Sigue buscando plantear duda en el ser humano acerca de Dios y de esta manera pretender que el hombre se aparte, trate de ser autosuficiente. Ni siquiera busca tanto que le siga a él, que de ser seguidores de Dios totalmente el hombre se convierta en un seguidor, de Satanás. Lo que Satanás principalmente busca es que el hombre aparte su mirada de Dios, incluso planteando que el ser humano puede ser autosuficiente, que no necesita depender de Dios. Bien, vamos a continuar y Satanás repite esta fórmula que repito, le ha funcionado desde aquel tiempo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y lo hizo con Eva. Entonces Eva hizo caso a lo que Satanás le había planteado, ¿sí? Esa duda que Satanás sembró en la mente y en el corazón de Eva sí produjo frutos, sí produjo una semilla. ¿Por qué? Porque Eva dudó de lo que Dios había ordenado y haciendo caso a lo que Satanás le había dicho con esa pregunta, con que Dios os ha dicho no comáis, ella comenzó a razonar por sí misma, comenzó a pensar que tal vez había un poco de razón en lo que la serpiente le había dicho y entonces pues vienen una serie de errores que ella comete, Eva, y que comete el ser humano. Repito, no solamente fueron Adán y Eva, sino en general el ser humano, la raza humana, cometemos este tipo de errores. El primero es que no puso en primer lugar las ordenanzas que Dios había establecido, ¿sí? Quitó del primer lugar
la preeminencia que Dios debe tener en la vida del ser humano. Eva quitó esa prioridad de su vida después de haber hecho caso a lo que Satanás le había dicho. Eva pensó que su análisis y razonamiento era correcto, porque dice el versículo que dice, vio la mujer que el árbol era bueno, versículo 6, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. A ella le pareció un fruto agradable, un fruto bueno. Ella lo razonó a su manera y dijo, esto no puede ser tan malo, el hecho de desobedecer y de privarnos del privilegio de disfrutar de este fruto que se ve bueno y que se ve agradable para alcanzar la sabiduría. Y después de ello, después de ese razonamiento que ella hace, Eva toma una decisión y decide hacer lo que ella considera que era lo correcto. Entonces, en primer lugar, quita del primer lugar en su vida las ordenanzas de Dios, ella lo razona por sí mismo y en base a eso toma una decisión que ella pensó que era lo correcto. Y toda esta secuencia de errores la lleva a cometer el primer pecado, ¿sí? Esta palabra, hamartía en griego, que significa pecado, o que utilizamos más bien como palabra pecado en la Biblia, y su significado lo tenemos aquí en pantalla. El significado de pecado es errar al blanco o fallar a la meta. Entonces, Eva cometió esta equivocación, erró al blanco, falló a la meta de obedecer a Dios, de ante cualquier situación considerar en primer lugar lo que Dios dice, lo que Dios establece en nuestras vidas. Ahora, esta desobediencia, este pecado de Adán y Eva, este pecado, repito, de la raza humana en general, pues tiene consecuencias. Y vamos a ver cuáles son algunas de ellas que se mencionan aquí en este pasaje que estamos leyendo, que estamos estudiando. El pecado, errar al blanco o fallar a la meta, tiene consecuencias. Y en primer lugar, en el caso de Adán y Eva, vemos que ellos trataron de corregir ese error que habían cometido, ese pecado que habían hecho, por sus propios medios. Es decir, ya se habían equivocado y ahora por sí mismos quieren tratar de remediar la situación. Dice el versículo 7, la segunda parte, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué hicieron esto? ¿Lo recordamos? Porque al haber cometido este pecado, descubrieron que estaban desnudos. Y eso en realidad no era algo malo, Dios los había creado así. El hecho de haber descubierto su desnudez y por haber desobedecido a Dios generó en ellos vergüenza. En realidad esa fue una de las consecuencias de este primer pecado, haber sentido vergüenza en realidad por haber desobedecido las ordenanzas de Dios. Entonces, ante esa vergüenza, ellos tratan de plantear su propia solución o reparar por sí mismos el daño que habían hecho y trataron de hacerlo cosiendo hojas de higuera y con ellos se hicieron delantales. Y más adelante vamos a ver también algo importante. Tomemos en cuenta esto, que ellos mismos, por su propia iniciativa, tratan de remediar esta situación cosiendo hojas de higuera y haciéndose sus ropas, sus vestidos. Entonces avanzamos. Y otra consecuencia es que ellos tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, que habían hecho lo que Dios había ordenado que no hicieran. Habían razonado por sí mismos, dejando en segundo lugar lo que Dios había ordenado y establecido, y se dieron cuenta que eso no había sido lo correcto, y eso generó en ellos miedo. Y el miedo les llevó a otra reacción, a otra actitud, los llevó a esconderse, ¿sí? Versículos del 8 al 11 nos narra toda esta escena. Ellos, al escuchar la voz de Dios, se escondieron porque tuvieron
miedo. Se escondieron, tuvieron miedo, finalmente su pecado es descubierto, ¿sí? Tienen que confrontar a Dios por lo que habían hecho, su pecado es descubierto y ahora toman otra actitud también equivocada. Le echaron la culpa a otros. En primer lugar, Dios va con Adán y le dice, a ver, vamos a leer el texto. ¿Con quién fue primero? Mas Jehová Dios, dice el versículo 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Le echa la culpa a alguien más. ¿A quién? ¿A Eva? ¿Sí? En primer lugar, le echa la culpa a Dios mismo, porque dice que la mujer que ¿qué? La mujer que tú me diste, y se supone, o más no se supone, Dios le había dado a esa mujer, a Eva, como su ayuda idónea. Entonces, Adán le contesta a Dios, la mujer que tú me diste, esa ayuda idónea que tú trajiste a mí, fue la que me hizo comer de ese fruto. Entonces, Adán lo que quiere es quitarse la culpa de encima. Y en primer lugar, pues busca sobre quién echarla. Y bueno, se le hizo demasiado fácil, ¿no? Echarle la culpa en primer lugar a Dios, diciéndole, la mujer que tú me diste. Y bueno, por consiguiente, pues también le está cargando la responsabilidad a la mujer. Y bueno, entonces Dios va con la mujer y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Dice el versículo 13. Y la mujer también responde, ¿de qué manera? También buscando sobre quién descargar la culpa. ¿Qué le respondió a la mujer? La serpiente me engañó y comí. Entonces, esta es otra actitud que ellos tomaron, además de tener miedo, además de haberse escondido. Cuando son confrontados con su pecado y su pecado sale a la luz, ellos aún así no aceptan el error que han cometido, sino buscan otra salida fácil. Y eso lo hicieron Adán y Eva, pero eso es una conducta que hasta el día de hoy se repite en el ser humano, ¿cierto? Muchas veces cuando cometemos pecado, nosotros también tomamos estas actitudes. Sentimos temor, sentimos miedo porque sabemos que nos hemos equivocado y de inmediato no buscamos confrontar la situación, sino por el contrario, tratamos de que eso no salga a la luz. Nos escondemos o escondemos nuestro pecado. Sin embargo, nada está oculto delante de la presencia de Dios. Y así como Adán y Eva fueron confrontados con su pecado, nosotros también tenemos que hacerlo en algún momento delante de Dios. Y también cuando eso sucede en nuestras vidas, muchas veces también pasa esta otra actitud de Adán y Eva con nosotros. Buscamos a quién echarle la culpa, buscamos que la responsabilidad no recaiga sobre nosotros por el pecado, por la desobediencia que hemos cometido. Y bueno, vamos a continuar, las consecuencias del pecado. Entonces, además de eso, pues el pecado tiene una consecuencia, esta última que aparece en pantalla, muy, muy fuerte. Fueron separados del huerto. Este huerto que Dios había creado, que era un lugar perfecto, que era un lugar maravilloso, que era un lugar excepcional, sin igual, era un privilegio para el hombre el permanecer ahí, el estar ahí como administradores de ese lugar, porque en esa posición los puso Dios al crearlos. Pero al cometer esta desobediencia, este pecado, pues ellos se pierden entonces de este privilegio. Fueron separados del huerto, fueron expulsados del huerto. Recordemos que este concepto de ser separados también lo hemos asociado en el cristianismo, en el lenguaje bíblico, con otra palabra. ¿Alguien recuerda qué palabra es?
Apartado, no específicamente. Separados, en este caso es por consecuencia de algo malo, de una equivocación. ¿Recuerdan qué otra palabra hemos asociado con este término, con este concepto? La palabra muerte, exacto. Y precisamente la palabra muerte significa eso, separación. Entonces, Adán y Eva son separados, son muertos del privilegio de permanecer en el huerto. Y eso también está relacionado con la muerte. La muerte también es separación. Y cuando alguien es separado de algo, pues también vamos a analizarlo de la siguiente manera. Bueno, ya lo puse ahí en pantalla. Eve también había levantado la mano para que nos apoyara leyendo. ¿Puedes leer, por favor, Juan 15:15, que ya aparece aquí en pantalla? Y vamos a tomar este ejemplo que también vemos en el Evangelio de Juan. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Y lleva fruto por qué? Porque está vivo, ¿sí? Porque está dependiendo de la raíz principal. Y es precisamente ese el ejemplo que quería mencionar. Una rama, la rama de un árbol, cuando es desprendida de su fuente de vida, que es el tronco, pues comienza a morir, ¿cierto? Ahora, a partir de que comienza a morir, ¿es posible que pueda dar fruto todavía? No va a poder dar fruto porque ya no está recibiendo vida a través del tronco. Y es lo que nos menciona aquí Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo es la fuente de vida espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, mientras nosotros no estemos pegados a esa fuente de vida, no vamos a poder dar ningún fruto. Necesitamos permanecer pegados a Él para a través de Él recibir vida y de esta manera poder dar fruto. Bueno, pues ante estas consecuencias que el pecado trae a la raza humana, y en primer lugar a Adán y Eva, y lo acabamos de ver, que fueron expulsados, desechados de permanecer en el Edén, en el huerto, pues también viene otra consecuencia que también es una maldición, ¿sí? Y esta consecuencia no es esta maldición no es exclusivamente para Adán y Eva, sino que también para el otro personaje que aparece en esta historia, que es la serpiente. Y no solamente para la serpiente, sino que quien estaba dentro o detrás de las intenciones de la serpiente, Satanás. Entonces, Dios proclama maldición por esta situación que se ha generado por el pecado. Y en primer lugar, refiriéndose a Satanás, Dios le dice, esta maldición viene a través de una promesa de parte de Dios, y dice que Dios enviará a un libertador que aplastará, ¿qué? Su cabeza. Y este concepto de aplastar su cabeza se refiere, en realidad, en el original hebreo, a que será destruido por completo. Se refiere a un golpe de muerte, a un golpe fatídico, ¿sí? El hecho de que aplastará su cabeza encierra el concepto o implica una destrucción total de este personaje, de este ser humano. Entonces Dios enviará a un libertador que aplastará, que destruirá por completo su cabeza, la parte principal del cuerpo de la serpiente en este caso, pero refiriéndose a Satanás, a su autoridad, hasta donde la puede tener, a su dominio que puede llegar a tener, todo eso será destruido por este libertador. Esa es la maldición
contra Satanás. Después también hay una maldición a la serpiente, y por esto que hizo, repito, siendo utilizada por Satanás, la maldición sobre esta serpiente es arrastrarse y comer del polvo de la tierra. Continuamos con más consecuencias, con la maldición, y a la mujer también le proclama esta maldición y le dice que tiene que someterse al hombre. Le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, tiene que someterse al hombre. Y además de eso, leemos que dice que multiplicará sus dolores de parto. Esto también es algo interesante. Dice que multiplicará sus dolores de parto. No dice que a partir de ahora entonces vas a tener dolores de parto. Esto tenemos que entender que antes de esta situación, si ellos hubiesen tenido hijos, Eva sí tendría dolores, pero no serían comparables a los que a partir de ese momento iba a tener. Dice Dios que iba a multiplicar los dolores de las preñeces, del parto de la mujer. En sí el dolor no es malo, el dolor es parte, el dolor es bueno porque nos ayuda a darnos cuenta de que algo está mal, ¿cierto? Si yo me voy a jugar fútbol, que ya no estoy en condición, pero si pudiera, me iría a jugar fútbol y me golpean y no siento dolor, no me voy a dar cuenta si me lastimé algo, ¿sí? El dolor no es en sí malo. El dolor nos avisa de que algo está mal en nuestro cuerpo. Pero en este caso, Dios permite, como consecuencia del pecado de la mujer, que esos dolores en las preñeces, en el parto, se multipliquen, de tal manera que cuando esta situación pasa, en el momento del parto de las mujeres, pues también tiene que ser inevitable que el ser humano, que la mujer, recuerde que esto es consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Bueno, hacia el hombre también vemos esta maldición. Dice: con el sudor de su rostro comerá el pan. Antes de este pecado, el hombre ya tenía una labor, una función principal, ¿cierto? Y lo mencioné hace un ratito, él era administrador del lugar donde Dios los había puesto, de ese jardín, de ese Edén. Y un administrador, ¿qué tiene que hacer? ¿Perdón? Señorear, administrar, supervisar, tiene que estar al pendiente de un administrador. No puede estar sin hacer nada, ¿cierto? Entonces, Adán tenía una función, tenía una labor, un trabajo, un empleo. Entonces, como tal, también es importante que tomemos en cuenta que el trabajo tampoco es una maldición, tampoco es algo malo. Por el contrario, es una bendición de Dios. Dios puso a Adán ahí en ese lugar con la bendición de supervisar, de administrar ese lugar. Entonces, también para nosotros tenemos que saber que el hecho de trabajar, el hecho de ganarnos el pan es una bendición hacerlo a través del trabajo. A través de eso, Dios nos bendice, Dios nos suple y Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Pero bueno, a partir del pecado, dice que el trabajo iba a ser costoso, iba a implicar un sufrimiento, tal vez un dolor, un coste mayor del esfuerzo humano, ¿sí? Ya no iba a ser un trabajo color de rosa, sino que el trabajo iba a implicar un sacrificio de parte de Adán, de parte del ser humano. Y bueno, además de llevar esta maldición directamente al ser humano, también se esparce esta maldición a la creación. Dice en la segunda línea que vemos ahí en pantalla: la tierra recibió maldición por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, cuando el hombre trabaja la tierra, y ahora nos dice la Escritura, que ahora la tierra iba a producir espinos y cardos, es decir, no solamente se iba a dar el fruto que el hombre trabajara, el fruto que el hombre sembrara, sino que además de ello
y va a haber cardos y espinos, lo cual dificulta como tal el hecho del trabajo de la tierra, del trabajo del campo. Con dolor va a comer el ser humano de la tierra todos los días de su vida. Eso es parte de la maldición. Entonces, el pecado trae consecuencias a nuestra vida, y no es una consecuencia pequeña, sino que es una consecuencia que tiene muchas implicaciones, como lo vemos en estos puntos. Bien, vamos a continuar. Bueno, veíamos en un principio que cuando Adán y Eva se dan cuenta de que habían desobedecido, de que habían pecado, ¿cuál fue una de las reacciones que tomaron ellos? ¿Qué quisieron hacer? Quisieron cubrirse, ¿sí? Sintieron vergüenza y quisieron cubrirse, es decir, repito, trataron de solucionar ese problema por sus propios medios. Ellos tomaron la iniciativa de buscar las hojas de la higuera, de coserlas y hacerse vestidos. Sin embargo, esto también trae una enseñanza para nosotros, y debemos también tener presente siempre que el hombre no puede solucionar su problema del pecado por sí mismo. No somos capaces de solucionar esta situación. Y repito, Adán y Eva buscaron sus propios remedios cubriéndose con hojas de higuera. Y esto nos lleva a un concepto muy de toda la historia de la humanidad, pero que sigue estando presente aún en la actualidad. Y este concepto es la religiosidad. El ser humano tiende a ser religioso. ¿Por qué? Porque la religión es el esfuerzo del hombre para tratar de hacerse aceptable delante de Dios. Y eso fue lo que trataron de hacer Adán y Eva en un principio, ¿sí? Al darse cuenta de su pecado, ellos dijeron, pues tenemos que buscar la manera nosotros mismos de solucionar esto. O tal vez les pasó por la mente que delante de Dios lo que habían hecho no pareciera tan grave como realmente había sucedido. Todo esto, toda esta actitud, toda esta manera de actuar, de conducirse, es el concepto de la religión. El hombre siempre, por naturaleza, se esfuerza por sí mismo, por tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para poder ser aceptable delante de Dios. Sin embargo, eso no es lo que Dios ha establecido. Y vamos a continuar. Y entonces debemos entender que es Dios quien provee la solución para el pecado del hombre, la solución correcta, la solución verdadera. Repito, en un principio ellos tomaron las hojas de higuera, las cosieron y se hicieron vestidos, pero posteriormente Dios da una solución correcta. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? En el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos en un principio hojas de higuera y posteriormente Dios les da túnicas de pieles. Y esto también tiene una enseñanza, un significado. El hecho de que Dios hubiera sacrificado a un animal para con su piel hacer estas vestiduras para Adán y Eva. Y entonces vemos que para cubrir esta vergüenza que Adán y Eva sentían por el pecado que habían cometido, entonces animales inocentes tuvieron que morir, tuvieron que ser sacrificados por causa de este pecado. Y esto también les recordaba a Adán y Eva que el castigo u otra consecuencia más del pecado es la muerte, como ya lo habíamos mencionado antes, el derramamiento de sangre. Y sabemos a través de la historia bíblica, del Evangelio, de la redención, la importancia que esto tiene para la salvación del ser humano, ¿cierto? El hecho del sacrificio, del derramamiento de sangre, que posteriormente vamos a verlo más a detalle. Pero desde el principio, desde que
se comete este primer pecado, desde que existe o se da la caída del hombre, Dios plantea la manera en cómo va a proveer salvación para el ser humano, no solo para Adán y Eva, sino para toda la raza humana. Y aquí comienza a manifestar, a mostrar Dios de qué manera va a venir ese perdón de pecados, esa redención para el hombre. Continuamos. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Repito, esta porción nos dice que la simiente de la mujer, ese libertador prometido, va a herir ¿a quién? ¿A quién va a herir el libertador? A la serpiente. En un principio dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? La simiente, la mujer y la serpiente van a tener enemistad entre sí, pero no solo ellos, sino también la simiente, es decir, la descendencia de la mujer, es decir, toda la raza humana va a tener también esa enemistad con la simiente de la serpiente. Ahora, esta simiente de la serpiente se refiere, no en sí a los animalitos, a las serpientes, ¿sí? Aunque en realidad sí creo que en general el ser humano, al menos yo, tengo mucho temor de las serpientes. No sé si alguien más aquí comparte mi sentimiento. Pero en lo personal, muchas veces, incluso ha habido ocasiones en que me gusta ver los programas de National Geographic, de Animal Planet, y me gusta ver los programas de las serpientes, pero me gusta porque están ahí en la pantalla. Pero muchas veces, incluso me ha pasado que mis hijos también me juegan una broma, y mientras estoy viendo ese programa ya me pican la pantorrilla y se siente increíble. La adrenalina fluye. Pero bueno, independientemente de eso, hay muchos seres humanos a los que no les tienen miedo a las serpientes, a estos animales, ¿sí? Entonces, bueno, para no desviarnos demasiado, no se refiere específicamente a enemistad con estos animales, aunque puede ser que sí la haya, sino se refiere a lo que hizo la serpiente, a la figura de la serpiente como quien trajo el pecado, quien trajo la maldad al ser humano. Entonces habría enemistad entre la simiente de la mujer, ahí se refiere a ese libertador que iba a venir, a esa promesa de ese libertador que sería enviado por Dios, y la simiente de la serpiente, que se refiere, repito, a la maldad, al pecado en el mundo. Iba a haber enemistad entre el libertador y la maldad. Entonces, continuamos leyendo y dice que esta, refiriéndose a la simiente de ¿quién? De la mujer, ¿qué iba a hacer? Herir en la cabeza ¿a quién? No se refiere a la simiente de la serpiente, ¿sí? Espero no estarlos revolviendo. Pero la simiente de la mujer, refiriéndose al libertador, te herirá en la cabeza. No se refiere a que va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, sino a la serpiente misma. ¿Y quién, si la simiente de la mujer es representante de la maldad, del pecado, quién es el origen del pecado y de la maldad? Satanás. Entonces, este libertador iba a aplastar, a herir, a destruir por completo la cabeza de la serpiente, y con ello también su simiente, la maldad. Y más adelante dice, y tú, refiriéndose a la serpiente, le vas a herir en el calcañar. Entonces, aquí también encontramos esta misma palabra, herir, que vemos en la frase anterior. La serpiente también va a herir a ese libertador, pero no se refiere a una herida mortal, a una herida de muerte, sino a un daño menor. Entonces eso también hace referencia a la manera en cómo se iba a dar el sacrificio
por los pecados. Y bueno, repito, no quiero ahondar mucho más en ello porque no es el tema principal del día de hoy. Además, es un tema muy, muy vasto, muy profundo. No nos alcanza el tiempo. Por cierto, ya estamos sobre el tiempo. Y en otra oportunidad yo creo que podremos analizarlo más a detalle. Pero desde este momento Dios nos da indicios, nos muestra la historia que tendría que ocurrir más adelante. Bueno, vamos a continuar y bueno, antes de esta frase, quiero comentarles que este capítulo 3 por completo está, nuestra lección esta, la número 5, la desobediencia de Adán y Eva, está enfocada por completo en el capítulo 3, en todo lo que leímos ya hace un momento. Y nuevamente, en todo lo que leemos, al parecer es un capítulo muy sombrío, ¿cierto? Muy gris. Nos habla de muchas cosas negativas. Nos habla de la desobediencia del hombre, de las malas actitudes que el hombre tomó. Nos habla de las consecuencias del pecado. Y repito, no solo es para el hombre, sino para el género humano, para toda la humanidad. Nos habla de las consecuencias, nos habla de la muerte, nos habla de sufrimiento, de padecimiento, de ser expulsados del Edén, del paraíso. Entonces, al parecer, es un versículo muy sombrío, muy gris, en donde si lo leemos muchas veces, nos vamos a desanimar. ¿Por qué hicieron ese pecado Adán y Eva? ¿Por qué le hicieron caso a la serpiente? No le hubieran hecho caso. Yo no le hubiera hecho caso. No sé si alguna vez así lo han pensado, yo sí. Pero en realidad somos seres humanos, ¿no? No podemos garantizar de ninguna manera que si nosotros hubiéramos estado, no en los zapatos, porque no tenían zapatos Adán y Eva, pero en la posición de Adán y Eva, no habríamos actuado mejor. Repito, parece un capítulo completamente gris, adverso. Sin embargo, hay un versículo muy breve y unas frases muy pequeñas en donde Dios nos muestra su grandeza, su poder, su gracia, su misericordia, su amor hacia nosotros. Y a pesar de que todo este capítulo es adverso, es gris, parece oscuro, esta pequeña luz de esperanza que Dios da es mucho mayor que eso. Y es el versículo 15, y solamente es la segunda parte, es lo que precisamente acabábamos de leer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, la simiente, el libertador, herirá en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y esto es la proclamación de la victoria de Dios sobre Satanás. Y esa es la promesa que Dios da al ser humano. De que a pesar de haber cometido este error, de haber caído en este pecado, Dios muestra que no todo está perdido. Hay esperanza y esa esperanza la da el Señor. Sí, fue muy grande la desobediencia del hombre, fue terrible, fue lo peor que pudieron haber hecho, haber desobedecido a Dios, haber quitado de la prioridad humana las ordenanzas de Dios, hacerle caso a la serpiente o hacerse caso a sí mismos a través del razonamiento humano. Fue terrible, fue lo peor, pero a pesar de eso, Dios en su grande amor y misericordia nos provee una solución. Y bueno, ahora sí les pongo esta frase que la hemos cantado muchas veces, la estoy parafraseando un poquito, pero tengamos siempre presente esto: nuestras faltas son muchas, ¿sí? Son muy grandes, son terribles, son grandemente ofensivas delante de Dios, pero su gracia siempre es mucho, mucho mayor. Entonces, leemos en esta lección, aprendemos acerca de la caída del pecado, que fue algo terrible, algo grande, pero aún sobre eso es más grande la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas, su amor para la humanidad, para ti y para mí. Así es que, hermanos, nosotros seguimos cometiendo pecados, cometiendo errores, pero nunca perdamos de vista
que la gracia de Dios, su misericordia es mayor en nuestras vidas. Y también que eso no nos lleve a decir, bueno, entonces, sí, su gracia es mayor, entonces puedo hacer y deshacer. No, precisamente porque su gracia es mucho mayor, somos llamados a buscar corresponder a esa gracia que Dios nos ha manifestado. ¿Cómo? Esforzándonos en agradarle, en obedecerle, en no caer en este error que cometieron Adán y Eva y que ahora nosotros arrastramos con esa consecuencia porque nacemos en pecado, pero tenemos que esforzarnos. Somos llamados a esforzarnos en buscar obedecer a Dios, en regresar esa prioridad de las ordenanzas de Dios en nuestra vida al primer lugar. Bueno, pues esta es nuestra lección del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden que tenemos sección de preguntas en nuestro material, pero la verdad es que el tiempo ya está sobre nosotros, ya nos ganó. Y bueno, voy a omitir las preguntas y respuestas. En realidad muchas son muy sencillas, como las hemos visto en las lecciones anteriores, pero bueno, lo importante pues lo hemos mencionado y lo hemos analizado un poquito. Nos faltaría mucho tiempo para profundizar aún más en esta enseñanza de parte del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar pues dando gracias nuevamente a Dios por este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que una vez más nos has permitido de poder estar juntos en este lugar que tú nos has dado, que tú nos has regalado para estar juntos como hermanos, como hijos tuyos, como tu iglesia, alabándote y bendiciéndote, pero sobre todo, Señor, recibiendo bendición de parte de ti, siendo alimentados espiritualmente por ti. Señor, gracias por permitirnos esta libertad, por permitirnos una vez más escuchar tu palabra, tu consejo, y a pesar de que son cosas que hemos escuchado muchas veces, que podemos considerar básicas en nuestra vida cristiana, tú siempre tienes algo nuevo que enseñarnos, algo que recordarnos y algo que toque nuestras vidas para mejorar, para acercarnos más a ti, Señor, para ser conformados cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, una vez más por este tiempo y gracias por la vida de todos mis hermanos que están aquí presentes. Oramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, gracias nuevamente por haber acudido a esta lección de discipulado. Tenemos un par de minutos para despejarnos y recuerden regresar minutitos antes de las 11 para nuestro culto general. Dios les bendiga, hermanos.